Ya, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Pues esta sesión especial es continuación de nuestra sesión de ayer con el doctor Joseba Achotegui. Es nuestra primera sesión sobre salud mental e introducción a primeros auxilios psicológicos. Y bueno, ya presenté ayer al doctor Joseba, pero es el principal exponente sobre el síndrome de Ulises, que justo gran parte tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo en el diplomado. Entonces, pues es un gusto que esté con nosotros. Antes de darle la palabra al doctor, voy a darle la palabra también a nuestras sedes remotas que están conectadas en diferentes partes de México, Estados Unidos y de Centroamérica. Le doy la palabra a Guadalajara. Adelante, Guadalajara. Buenas tardes, aquí Guadalajara. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Muy bien, bien. Saludos todos. Saludos hasta la playa de Marquía. Bueno, ahora voy a la Ciudad de los Vientos, a nuestra sede en Chicago. Adelante, Chicago. Hola, buenas tardes desde Chicago. Saludos a todos. Hola. Hola. ¿Qué ha puesto esto? Mucho gusto. ¿Quito? Sí. Ok, gracias. Saludos hasta Chicago. Bueno, me quedo en Estados Unidos y voy a nuestra sede en la UNAM, Los Ángeles. Adelante, la UNAM. Hay mucho ruido. Hola. 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 Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, perdón. Muy bien. ¿Qué tal el clima por allá? Súper bien. Muchas gracias. Saludos a todas las chicas por allá y gran audiencia. Chicos también. Alfredo, Tenemos vente, dos chicos, Alfredo y Mike. Y chicos, perdón, disculpe la discriminación de género. Bueno, saludos a Los Ángeles. Bueno, me quedo en Estados Unidos y voy al consulado de McAllen, Texas. ¿Cómo están en McAllen? Hola. Gracias. Buenas tardes, todo bien, todo bien. Ok, bueno, saludos allá a McAllen. Saludos. Adiós. Bueno, me quedo en Texas y ahora voy al consulado de Del Río. ¿Cómo están en Del Río? ¿Dónde es el río? Texas. En Texas. Pero también el consulado mexicano. Sí, sí, sí. Del Río. Bueno, parece que agarramos desprevenido Del Río. Voy también, me quedo en Texas y voy al Consulado General de San Antonio. ¿Están listos en San Antonio? Sí, aquí estamos ya listos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos esperando a dos compañeras, pero ya estamos listas. Bienvenidas, saludos hasta Texas. Gracias, bye. Dios, bueno, voy a nuestra sede en Morelia, Michoacán. Regreso aquí al Estado mexicano. ¿Cómo están en Morelia? Hola. 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 ¿Cómo están? Listo. Bueno, saludos hasta Morelia. Sí. Bueno, regreso aquí a la Ciudad de México, a nuestra sede en el centro de la capital, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Saludos hasta la Secretaría del Trabajo. Adiós. Bueno, voy al bellísimo municipio de San Andrés Cholula. ¿Cómo están en Puebla? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Saludos a todos por allá. Bien, nuestra sede en Cholula. Bueno. Saludos. Ahora regreso a Estados Unidos, a nuestra sede en el Consulado General de México en Nogales, Arizona. ¿Cómo están, Nogales? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Listos, ahorita van a venir ya mis compañeras. Bueno, saludos hasta Nogales. Adiós. Adiós. Aquí también hay porra. Bueno, finalmente le doy la palabra a nuestra sede en California, en el Consulado de Oxnard. ¿Cómo están, Oxnard?
Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Aquí ya listos para empezar. Saludos. Nos vemos. Bueno, pues también. Los que están aquí se pueden presentar un segundo, porque creo que hay gente que está trabajando en temas muy interesantes de albergue. Sí. Bueno, también le doy la bienvenida a pues nuestras diferentes sedes que se fueron incorporando. Está la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, también sé que está Saltillo, también pues nuestros diferentes participantes en Centroamérica, en México y en Estados Unidos que toman el diplomado en línea. Y bueno, antes de regresarle la palabra al profe, me pide si rápidamente nos podemos presentar aquí en la sede presencial, así en un tweet. Sí, un poquito lo que hacéis, porque he oído que algunos trabajáis en albergues, en muchas actividades muy interesantes, ¿no? Sí. Sí, nada, un segundo. Por acá si quieres. Sí, vale. Me llamo César Maldonado y trabajo para el Instituto de Educación Internacional, promoviendo oportunidades en Latinoamérica, y en mis tiempos libres colaboro con ODA, Otros Dreams en Acción, que es un grupo de Dreamers en la Ciudad de México, o ex-Dreamers, por así decirlo. Los otros Dreamers. Adelante. Me llamo Ana Lilia Ortega y trabajo en la Dirección de Asistencia en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Soy Sol Durán, soy psiquiatra y trabajo en la Secretaría de Salud en Servicios de Atención Psiquiátrica. Soy Jocelyn Gallardo, yo vengo de la Procuraduría General de la República, de la Unidad de Migrantes. Buenas tardes, Catherine Ramírez, soy la abogada de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para las mujeres y familias migrantes y refugiadas. CAFEMI. Es un albergue. Yo soy Mario Monroy, estoy en el área de Derechos Humanos del Centro de Protección Internacional para Adolescentes en el Camino, extensión de albergue para migrantes hermanos en el Camino ACE, y ahí me encargo de la relación migratoria de niñas, niños y adolescentes no acompañados por el país. Sí. Me llamo Samantha. Igual que Mario, soy parte del equipo coordinador del Centro de Protección Internacional para el Camino. Y también soy parte de un colectivo que se llama Ustedes Somos Nosotros. Tenemos 5 años trabajando y yo manejo la agenda LGBT. Trabajo principalmente con mujeres trans centroamericanas. Migrantes. Trans, migrantes, centroamericanas, pero últimamente estamos intentando dar un giro por ahí porque la Ciudad de México es la única entidad de la República donde puede ofrecerles tratamientos de terapia de reemplazo hormonal. Entonces es como todo un tema de cultura de accesibilidad de derechos, trabajar con mujeres trans centroamericanas. ¿Hombres trans? No, mujeres. Es que hombres trans en tránsito es mucho más difícil verlos y al menos en mi caso llevo 2 años trabajando. Sí, no, pero pues no sé, como desde hace 2 años solamente trabajo con mujeres trans. Interesante. Karina Cruz, trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estoy en el área de vinculación con la sociedad civil y políticas públicas. Sí, políticas públicas. A ver, soy Marta Rosa Hernández Vázquez y trabajo en la Secretaría del Trabajo, en Atención Ciudadana. Soy psicóloga clínica y he trabajado con migrantes en CDR precisamente hace ya unos años, actualmente en la Secretaría del Trabajo. Gracias. Bueno, vale. Yo soy Daria Espeso, soy psiquiatra infantil y trabajo con el equipo del doctor Achotegui. Soy también profesora de la Universidad de Barcelona sobre temas de migración y salud mental en infanto-juvenil. Fátima Lara, me acabo de graduar de Relaciones Internacionales. Soy Ángeles Calderón, soy parte de Iniciativa Ciudadana, estoy en la parte administrativa del diplomado y en Iniciativa Ciudadana en el Observatorio Binacional. Yo soy Janet Corona, yo trabajo en el CIDE, en la División de Estudios Internacionales. ¿Y aquí qué haces? Aquí, por el diplomado con mucho ánimo. Yo soy Rocío Morales, soy abogada, trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el área de una visitaduría. Nos encargamos de tramitar
quejas, particularmente en la legislatura en la que estoy, se tienen quejas de grupos en situación, en condiciones de vulnerabilidad, entre ellos migrantes. Yo soy Sara Ochoa, estudio en la maestría de Ciencia Política aquí en Almora y pues hice mi trabajo de campo con exiliadas salvadoreñas en Estados Unidos, con parte de santuario y con una buena infección de mujeres en energía activa. Y es un poco sobre el vínculo entre agencia y nación y cómo entenderlo en el contexto de derechos. Sí, vamos bien. Claudia Bertens, trabajo para programas de refugiados y bueno, estoy encargada del área de recepción de personas refugiadas y solicitantes de asilo y apátrida y de dar oportunidades alternativas a la educación. Soy Viridiana García, trabajo en el ACNUR, en la Agencia de la ONU para los Refugiados. Estoy en el área de información masiva, que se dedica, bueno, nos dedicamos a generar contenidos para dar información sobre el derecho a la protección internacional de las personas migrantes, refugiadas y expulsadas. Anteriormente trabajé en la línea de migración internacional con enfoque de familia internacional e hijos que se quedan en México. Tengo una pregunta que se me quedó ayer. Ya anotamos. La ACNUR de la ONU, ¿no? Depende de la ONU, ¿no? Buenas tardes, yo soy Jimena Ortiz. Colaboro en algunos proyectos en una organización que se llama Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural ACE. En esta organización tenemos proyectos con comunidades de origen que se llama la Asamblea Popular de Familias Migrantes, con comunidades en Estados Unidos y recientemente tenemos un trabajo con comunidades de retorno y es un programa de atención. El retorno. Ajá. Migrantes mexicanos. Interesante. Bueno, hoy tendremos un poquito más de tiempo, incluso podremos hacer al final preguntas ya finales, de todo, o sea que salir todos los temas que ayer fue un poquito más intensivo. Vamos a ver si encontramos esto. En este. O en este. Bueno. Este no sale por response. No sale. Wow. ¿Por qué? Debería salir también. Aquí en el acá no sale grandota. La pantalla. Ah, grandota, sí. Eso no sale por. Vale. Sí, que yo usaría. Bueno, porque eso no sale por. Ahora me entra bien. Sí, me entra bien. ¿Cómo se llama? Escala, que hemos grabado antes. Escala de México, no sé. Ahora. Sí, Escala México. Vale, perfecto. Vale, pues buenas tardes. Vamos a continuar con toda esta temática. Ayer comenzamos por hablar de qué se siente, qué se vive en la migración. Hablábamos del estrés, del duelo migratorio. Luego explicamos cómo se expresaban las dificultades en la elaboración del duelo migratorio. Hablamos sobre todo del síndrome de Ulises, pero también hablamos de problemas psiquiátricos que pueden aparecer en la migración. Hoy vamos a ir ya más adelante en el análisis de estas situaciones. Vamos a plantear ahora una escala que utilizamos hace ya unos años para intentar entender el estrés y el duelo migratorio, las variables que intervienen en este estrés y el duelo migratorio. Y después, en la última parte, hablaremos ya de ideas sobre intervención, planteamientos, sobre cómo poder ayudar a estas poblaciones con problemas. Esta es una escala que es bastante utilizada en trabajos, investigaciones, es relativamente sencilla de hacer y se utiliza a varios niveles. Esta escala es importante decirlo que no solamente está diseñada para psiquiatras o psicólogos o profesionales de la salud mental, sino para todos los profesionales que trabajan en el área de ayuda a inmigrantes y refugiados, es decir, a
a gente que trabaja en todo el área asistencial, no exclusivamente en el área médica o incluso psicológica. Bien, esta escala se basa en conceptos que ayer ya se plantearon, por lo tanto no vamos a tener que volver a explicarlo, solamente los vamos a repasar muy rápidamente. Recordáis que hablábamos de los duelos, de que había 7 duelos, de que estos duelos tenían diferente intensidad, de que había otros elementos que también los condicionaban. Pues la escala se basa en intentar juntar todo esto en un esquema para poder evaluarlo. Entonces, veremos luego esta idea de los 7 duelos de la migración, la idea de intensidad de simple, complicado, extremo, y la importancia de la vulnerabilidad y los estresores como variables fundamentales que condicionan el éxito del proyecto migratorio. Esta escala surge ante las nuevas migraciones del siglo XXI. Es decir, quizás esta escala no se hubiera planteado hace 80 años. No era el contexto similar al de ahora. También la gente tenía dificultades al emigrar, evidentemente, ¿no? Pero vamos viendo cómo emigrar cada vez se está convirtiendo en algo más difícil para muchísima gente, y en ese sentido esta es un poco la base del origen de la escala, dar respuesta, intentar tener instrumentos de medida ante esta situación cada vez más complicada en la migración. De suyo, la migración siempre es un acontecimiento vital relevante. Cualquier persona que migra, incluso aunque migre en buenas condiciones, es un acontecimiento que le va a marcar la vida. Alguien joven que se va a otro país, pues posiblemente allá tendrá pareja, allá desarrollará sus actividades. Si se hubiera quedado, hubiera sido otra vida. Si hubiera ido a otro sitio, hubiera sido otra vida. Es decir, la migración es siempre un acontecimiento biográfico muy importante. Pero cuando se vive además en condiciones extremas, aún lo es más. Que la vida queda totalmente condicionada por todas estas dificultades que supone la migración. Y por eso también la necesidad de intentar tener cierta mesura, cierta medida de estas realidades emocionales de la migración. Y también pues hay una gran demanda de instrumentos de evaluación. También nos planteamos que era importante intentar tener algo que fuera útil a nivel de evaluación. Esta escala es un procedimiento para estructurar la compleja información clínica y psicosocial vinculada al estrés y el duelo migratorio y facilitar el trabajo asistencial y de investigación. De suyo, esta escala, para utilizarla, no hay que preguntar a la persona temas raros o complicados, simplemente se basa en la información central que cualquier profesional que trabaja con un inmigrante debe tener. Esa información, ponerla en una estructura. Es decir, no hay escalas y cuestionarios pues que hacen muchísimas preguntas, a veces preguntas trampa, hay cuestionarios en psiquiatría de 500 preguntas con todo tipo de cosas que no tienen demasiado interés en sí mismas muchas veces. Solo sirve para la escala. Aquí no. Aquí la escala se va a basar en conocer con cierta profundidad qué le pasa a esa persona que ha emigrado. Pero eso ya lo tendríamos que saber siempre, es decir, no para la escala solamente, sino que si vemos a una persona emigrante que nos pide ayuda, tenemos la obligación de conocer todos sus datos básicos, ¿no? Pues simplemente con eso ya podemos rellenar la escala. De suyo, el relato, la narrativa que nos trae el inmigrante tiene un gran valor fenomenológico, es decir, es muy interesante escuchar las vivencias, lo que le ocurrió en el viaje, cómo se sintió, todo eso está muy bien, pero también es importante intentar operativizar esa información, que no quede solo pues, en una historia muy impresionante a nivel subjetivo, a nivel vital, que también tiene un gran valor, ¿no? Pero creemos que también es importante ir más allá
e intentar que esa información se operativice, sea comparable y pueda ser utilizable para estructurar mejor la ayuda a estas personas. Podemos decir que intentamos pasar del relato al dato. Es un salto siempre un poco complejo, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. Esta escala, tal como digo, es una parte de la historia clínica. No hay que buscar informaciones fuera de lo que son los datos normales que debemos conocer de un inmigrante. De suyo, la escala tiene una función de valoración global de la situación psicosocial de los inmigrantes y la escala, como digo, mide factores de riesgo. El planteamiento sería similar al de una compañía de seguros que ha de conocer al máximo los problemas del sujeto para valorar qué póliza le pone. Nosotros lo hacemos para ayudarle, no para cobrarle más o menos. Es diferente solo en ese aspecto. Pero tenemos que tener la misma, por decirlo así, si se me permite, casi malicia, para pillar todos los puntos débiles de esa persona, como hace el señor que le pone un seguro que dice, oye, ¿no me estará ocultando algo que luego me va a afectar en la póliza? Pues nosotros tendríamos que ser igual, que no se nos escape nada, incluso con cierta malicia, porque es muy importante que veamos todos los puntos débiles de esa persona para poder ayudarle, para poder ver qué problemas va a tener y cómo poder intervenir mejor con ella. Entonces, hemos de tener la misma habilidad para buscar que no se nos escape ningún problema del inmigrante. Otra cosa importante, ya lo decíamos ayer, factor de riesgo no es lo mismo que causa. La causa siempre produce un efecto. El factor de riesgo es un caldo de cultivo. A veces hay cultivo, a veces no hay. Solo con un caldo de cultivo no hay cultivo. Entonces, podríamos comparar también la escala a un sistema de detección de incendios, fuegos, que a veces es demasiado sensible y se activa innecesariamente. Pero vale más la pena eso que no que se queme el edificio y no nos enteremos. Entonces la escala mide factores de riesgo. Una persona que tiene factor de riesgo a lo mejor nunca va a desarrollar un trastorno. Pero más vale que estemos al tanto porque tiene muchas posibilidades. Si tiene unas posibilidades bajas también podría desarrollarlo. Pero claro, no podemos invertir infinitamente, tenemos unos recursos limitados. Ese es un poco el criterio, muy similar al que se hace en todos los temas de riesgo. Una compañía de seguros, una detección de fuego, pues son planteamientos en relación con el riesgo, el mismo que hacemos nosotros. Otro aspecto importante es que la escala es ética. Conocéis que en la antropología se hace esta distinción entre lo émic y lo étic. El planteamiento émic es el subjetivo, es lo que la persona piensa de una situación y cómo la interpreta. Y el planteamiento ético es el planteamiento que se hace desde un modelo científico. El planteamiento ético valora los hechos en el marco de un esquema conceptual externo al sujeto. En este caso, nuestro marco conceptual son los paradigmas psicoanalítico, cognitivo, social que comentábamos ayer. Este planteamiento sería algo así como, imaginaros que nosotros somos unos antropólogos que vamos a ver pues, a un grupo que vive muy aislado en las montañas, tiene una cultura tradicional y nosotros pues les vemos a estas personas pues están bailando una danza ritual. Claro, nosotros como antropólogos pues intentaríamos ver qué significado tiene esa danza, la hacen para unir más al grupo, lo hacen para coger fuerza respecto de peligros que pueden tener dentro de nuestros modelos pues, de sociología, de antropología. Pero si le preguntamos a un señor que está bailando allá por qué hace la danza, no nos va a decir eso, nos va a decir, hombre, la hacemos para orientar a tal espíritu. Es decir, él nos lo dice desde su punto de vista, eso es lo émic. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestras teorías, que son también muy discutibles, pero son nuestras, ¿no? Y el individuo, cada uno, interpreta la realidad pues, según sus propias vivencias, cultura, etc. Esta es la diferencia entre lo émic y lo ético, que es muy importante en antropología.
Otro aspecto importante es que la escala no mide síntomas. Hay muchas escalas para medir síntomas en psicología, en psiquiatría. Los síntomas se recogen en otros apartados. Y esto es importante porque si tenemos bien hecha la escala de factores de riesgo y bien hecha la recogida de datos de síntomas, la correlación será interesantísima. Si lo mezclamos todo, no entenderemos nada. Síntomas es otra cosa. Nosotros medimos factores de riesgo, situaciones psicosociales que son factores de riesgo en salud mental. De suyo, este mismo esquema se puede aplicar en otras situaciones de estrés, el mobbing, el burnout, que parecen estas situaciones de estrés. Ya decíamos que un poco el síndrome de Ulises al final es una especie de mobbing social contra el inmigrante, hacerle la vida imposible. Focalizamos el estudio en la migración, pero se podrían estudiar otras realidades de la persona, el género, la edad. La migración no es la única variable de una persona. La persona está caracterizada por si es hombre, si es mujer, por la edad. Nosotros estudiamos la migración. Hay otras cosas que son muy importantes también, por supuesto. Bueno, esta versión es un desarrollo de una escala que yo presenté en el año 2007 en un congreso en Japón y bueno, ha habido unos desarrollos posteriores. Bien, volvemos un poco a esto de ETIC y EMIC. Esto proviene originalmente de la lingüística y pasó luego a la antropología. Lo describió este autor, Pike, en el año 67, y, como decíamos, diferencia la versión científica, la perspectiva científica de la perspectiva subjetiva. Y ponemos este ejemplo de la danza ritual, que la interpretará diferente el que la está danzando, creyendo que aquello tiene un significado religioso, que el antropólogo que verá la utilidad social de la danza. Bien, la escala proporciona criterios de evaluación de la intensidad de los factores de riesgo en salud mental en la migración. Y estos criterios nos permiten comparar los factores de riesgo de los diferentes casos estudiados, tener criterios consensuados para distribuir los recursos asistenciales y sociales de modo equitativo según la intensidad de los factores de riesgo detectados. A veces en los servicios sociales damos más al que más llora, al que más protesta, al que nos cae mejor. Bueno, son factores que se tienen que reevaluar. Tenemos que intentar ser más objetivos porque hay quien llora poco pero necesita mucho y como no pide, pues... Entonces la escala tendría un poco esa función de intentar dar unas medidas de los problemas de la persona y entonces podríamos intervenir de una manera pues más objetivable y comparando cómo lo hacemos entre unos casos y otros, etc. Y esto es también muy importante. La escala nos va a permitir ver dónde hay problema y dónde no hay problema. Porque otra cosa que hacemos mucho es intervenir, sobre todo, cuando hay cosas en las que no hace falta intervenir. Y entonces malgastamos recursos, tiempo, energía. No, vamos a ver dónde hay problema y dónde no hay. Dónde no hay, tranquilos. Donde hay, vamos a invertir allá. Además, esta es otra crítica que se nos hace mucho a la psicología y con razón, que nos metemos en todo. ¿Vale? Cosas que dejar que la gente viva su vida como le dé la gana, aunque se equivoque, ¿no? Nosotros no tenemos que andar ahí haciendo ese paternalismo de dirigir la vida de la gente. Hay un problema importante, intentamos ayudar si se nos pide y si se acepta, pero en lo demás, por favor, que la gente viva su vida. Esta escala también es interesante para los inmigrantes que no han aún partido, los que no han marchado aún, porque podemos ver qué riesgo tienen en la migración. Les puede ayudar a que entiendan los riesgos que van a tener al emigrar. La vulnerabilidad son las limitaciones que tiene una persona para poder emigrar. Mejor conocerlas, que nadie vaya engañado. Una persona pues que tiene, yo tengo un bypass porque he tenido 3 infartos. ¿Tú quieres irte? ¿Vale? Piensa que no estás en las mejores condiciones. Todo el mundo puede hacer lo que crea conveniente, pero veamos esta realidad. Es decir, la vulnerabilidad nos va a permitir incluso ver los problemas que puede tener alguien antes de marchar. Alguien que es muy depresivo, que ya ha tenido trastornos importantes. Bueno, piensa que va a estar en una situación extrema. Valora hasta qué punto eso es realista o decide tú, pero ve la realidad.
Aquí hay una serie de conceptos, voy a ir un poco rápido porque además ya los hemos comentado. A un nivel más epistemológico, más general, la escala es como un modelo. Un modelo es un planteamiento que estructura información, es una representación analógica de objetos, procesos o representaciones formales. Porque a través de esta escala vamos a intentar ver cómo es una realidad. Es como un mapa. Un mapa no es un país, pero nos representa al país, nos pone el país en pequeño, con sus montañas, con sus... pues algo así. Nosotros vamos a intentar hacer como un mapa de esta persona, ¿no? No es la persona, pero vamos a intentar que nos sirva este esquema como modelo de lo que la persona es. Bien, insisto que no voy a entrar mucho en esto, que es complejo. Lo que sí que quiero insistir es que esta escala está basada en una serie de teorías bastante fuertes, bastante contrastadas, es decir, que cuando se hace un planteamiento se tiene que tener detrás una cierta consistencia, porque si no el planteamiento se puede venir abajo, ¿no? Entonces, detrás de este planteamiento, de esta escala, pues hay, como digo, la teoría cognitiva, la teoría psicosocial, elementos de la teoría psicoanalítica, planteamientos evolucionistas, es decir, toda una serie de teorías que creemos que han aportado pues conceptos útiles, importantes a la psicología, ¿no? Por lo tanto, no es una escala que se basa en una intuición, sino en una serie de conceptos importantes. Y aquí teníamos pues, el concepto de duelo que comentábamos ya ayer, ¿no? La reestructuración de la personalidad que tiene lugar cuando se pierde algo significativo para el sujeto. La perspectiva cognitiva, pues hay toda una serie de planteamientos que nos ayudan a entender el funcionamiento psicológico de la persona, las teorías cognitivas del estrés. Bien, simplemente que tengamos en cuenta que se ha intentado basar la escala en los conocimientos psicológicos más relevantes y más seguros que podemos tener. Entonces vamos a entrar ya en la escala. Si acaso vamos a repartir estas hojas en las que hay un diagrama de la escala. Pasad por ahí. Y así ya os vais empezando a familiarizar con ella. La vais empezando a mirar. Si no hay suficientes, yo tengo más. Que no van a llegar, ¿eh? Tendrán alguno más que creo que no van a llegar. Bien. Entonces ya, para que os vayáis familiarizando con el esquema, en la primera cara de lo que os he repartido está la escala y en la segunda una serie de indicaciones de aplicación utilizando la escala. Pues vamos a intentar explicar en primer lugar en qué consiste la escala. Luego ya veremos cómo se aplica, claro. Bien, entonces, tal como decíamos, la escala se basa en estos elementos, los tipos de duelos. Hablábamos de los 7 duelos de la migración, la familia, la lengua, la cultura, la tierra, pero no es lo mismo vivir el duelo por la familia en buenas condiciones, el inmigrante que se va con sus hijos y está con ellos, en fin, vive junto en el país de acogida, o el inmigrante que marcha dejando hijos pequeños, padres enfermos. Bueno, aquí estaría esta gradación entre lo simple, lo complicado y lo extremo. Y luego estos dos factores fundamentales que son la vulnerabilidad y los estresores. No es lo mismo emigrar en plena forma que emigrar hecho unos zorros. Migras con montones de problemas, pues todo esto lo vas a tener encima cuando llegues al país de acogida. Y no es lo mismo, eso es la vulnerabilidad. Y no es lo mismo ir a un sitio en el que te reciben con los brazos abiertos en la banda de música que te reciben a palos, ¿no? Pues, por decirlo así, muy crudo, ¿no? Bien. No vamos a entrar en detalle otra vez, solo repasar muy rápidamente estos 7 duelos de la migración.
El duelo por la familia, el duelo por la lengua, el duelo por la cultura. Fijaros que aquí en la lengua veíamos que toda persona sana tiene capacidades para aprender una nueva lengua, si cuenta con los medios para hacerlo, pero ni todo el mundo tiene las capacidades, ni todo el mundo tiene los medios. Hay quien es disléxico, hay quien es analfabeto, por lo tanto tenemos que ver esa realidad de la persona. En la cultura pues pasa lo mismo, en el tema de la tierra, la adaptación a un nuevo paisaje, en el tema del estatus social, en el tema del grupo de pertenencia, en relación al racismo, a la xenofobia y la integridad física, todos los peligros que se viven físicamente cuando uno se va a otro lugar. Bien. Entonces señalábamos también esta diferencia en intensidad. No es lo mismo vivir la migración en buenas condiciones, en condiciones complicadas o en condiciones extremas. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Y la escala se basa fundamentalmente en estos dos conceptos, en ver la vulnerabilidad y los estresores de ese inmigrante concreto que tenemos delante. Vamos a ver qué limitaciones tiene y qué problemas tiene. En función de eso, vamos a ver qué ayuda le damos. Ese es el objetivo de la escala. Como digo, no mide síntomas, ni mide eso, hay otras escalas. En ciencia, con hacer algo limitado y que funcione ya es mucho. El todo no tiene nada que ver con la ciencia. En la vulnerabilidad podemos diferenciar la vulnerabilidad física, como digo, no es emigrar con un infarto, con una diabetes grave, con todo esto. Ponte a trabajar en una obra, ¿no?, en condiciones muy duras, con un infarto, que te falla la respiración, que te mareas. No puedes subirte en andamios o un cómo, ¿no? Todo esto son limitaciones para emigrar. A nivel mental, claro, una persona pues, que ha tenido trastornos, que tiene problemas psicológicos relevantes, pues evidentemente le va a restar, ¿no? Cuando se le añadan muchos más problemas en la migración, pues se le van a sumar todos los problemas, ¿no? La historia previa de personas que no han tenido ningún trastorno, pero han sufrido violencia. Esto aquí es muy frecuente, ¿no? Violencia, agresiones sexuales, abusos. Todo eso también deja una huella. Hay que tenerlo en cuenta. Insisto otra vez más, son factores de riesgo. No sabemos, a lo mejor a esa persona le va fenomenal, pero ten cuidado. Ten cuidado porque tienes este problema, por lo menos vamos a tenerlo presente. Y luego los estresores pueden ser personales, en el área familiar, en el área de las relaciones, pero no es lo mismo estar solo que estar con toda la familia, o sociales, no es lo mismo estar en un contexto en el que tienes una comunidad importante de apoyo que estar muy aislado, estresores ambientales, trabajar en condiciones muy malas porque hay mucha contaminación, o las jornadas de trabajo terribles, ¿no?, a un sol, con un sol de justicia, ¿no?, como pasa en los campos de California, pues todo eso también afecta a la persona. Vamos a intentar verlo todo para hacernos una idea de cómo le puede ir a esa persona. Entonces, la vulnerabilidad son las limitaciones, las desventajas, en un modelo evolucionista, que posee un sujeto cuando emigra y que constituyen un factor de riesgo para su salud mental. Si queréis que lo digamos con una palabra para ser más contundentes, son un poco las taras, ¿no? Todos tenemos una cosa, ¿no? Son esas limitaciones que nos pueden afectar. Nosotros consideramos que la vulnerabilidad se cuenta antes de emigrar. Son las limitaciones que el sujeto tiene antes de emigrar. Lo que le pase después ya va a estar en estresores. Las dificultades que vaya a tener van a estar en la parte de estresores. Es el cerrar la puerta de la casa, me voy, cierro la puerta, adiós. En ese momento empiezan a contar los estresores. Hasta entonces hablamos de vulnerabilidad a los problemas que haya podido tener esa persona. La persona es ciega de nacimiento, pues tiene una vulnerabilidad importante, ¿no? Y ya esta vulnerabilidad existe antes de cerrar la puerta, evidentemente. La vulnerabilidad, lo mismo que los estresores, han de ser evaluados uno por uno en cada duelo.
Nosotros diferenciamos, aplicamos este modelo que es fractal. ¿eh? Vamos a hacer lo mismo. Vulnerabilidad simple, vulnerabilidad complicada y vulnerabilidad extrema. Siempre es el mismo esquema. ¿Qué es vulnerabilidad simple? Pues pequeñas limitaciones. Yo no conozco a nadie perfecto. No sé si vosotros conocéis, no creo, ¿no? Todos tenemos cosillas, ¿no? Pues bueno, pues partimos de esa realidad, de que pues si tenemos que afrontar una situación complicada como es la migración, pues todos tenemos alguna pega, ¿no? Y ya veremos qué va a pasar, ¿no? Pero claro, no es lo mismo tener alguna pega que ir con problemas importantes, ¿no? Claro, tú emigras, como decíamos antes, pues ya con 2 o 3 infartos encima, con una historia de varios trastornos depresivos. Bueno, complicado, ya veremos. A lo mejor resulta que allá pues, tienes más oportunidades y complicado no es imposible. Extremo sí que realmente ya se aproxima a imposible, a una situación realmente muy difícil, ¿no? Imaginaros a alguien que emigra pues con una demencia, ¿no? Con una grave discapacidad, que no se puede mover, que muy difícil ir a otro país y empezar de cero pues, con una desventaja de este tipo, ¿no? Un demente no se entera de lo que pasa, ¿no? Es imposible que se adapte, ¿no? ¿Veis cómo vamos de lo simple, de lo sencillo, de poca cosa, a un problema muy, muy importante, como el caso de lo extremo? Yo creo que es bastante intuitivo el planteamiento. Bien, tenemos aquí un tipo muy fuerte, no sabemos, a nivel seguramente físico, mentalmente no lo sabemos, ¿no? Pero a nivel físico se le ve muy fuerte, ¿no? Una vulnerabilidad baja. ¿Qué son estresores? Los estresores son todas aquellas dificultades, obstáculos, barreras externas que el sujeto encuentra tras emigrar y que le dificultan la elaboración del duelo migratorio, constituyendo un factor de riesgo para su salud mental. Entonces, poco esta imagen se valora en los 6 últimos meses antes de la entrevista y poco esta imagen, ¿no? Uno va avanzando y se encuentra con esta muralla, ¿no? Y dice, ostras, ¿no? Eso es un estresor, una muralla, ¿no? Tienes que saltarla, ¿no? A ver cómo lo haces. Entonces, los estresores son obstáculos externos al sujeto que le dificultan realmente entrar al otro lado de la muralla. Una imagen gráfica, para hacer la idea más clara, ¿no? Más como ejemplo. Claro, no es lo mismo llegar a un país como estos de arriba, que van en un yate tumbados ahí tomando el sol, pues que llegar en una patera pues que se choca con las rocas, ¿no? Ejemplos muy extremos, pero para que quede clara la idea. Y aquí lo mismo, estresores simples, complicados y extremos. Aunque uno llegue a otro país en las condiciones mejores, siempre tiene problemas, porque la lengua pues no se la sabrá, ¿no? Pues no entenderá por qué hace la gente tal cosa, el clima. Siempre hay ciertas cosas, ¿no? Que tienen cierta tensión en la migración, ¿no? Estresores complicados, cuando esas pegas pues son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el inmigrante pues trabaja muchísimas horas, no tiene tiempo para relacionarse, casi no puede aprender la lengua, bueno, todo esto complica, pero bueno, con esfuerzo, con tiempo, pues se puede ir arreglando. Pero ¿qué ocurre cuando los estresores son extremos? Y el ejemplo más sencillo es el indocumentado. Vive escondido, no puede ir a una academia de lengua porque tiene miedo de que lo detengan o lo identifiquen, apenas se relaciona. Todo esto hace que realmente saltar ese muro sea prácticamente imposible. Estos son estresores extremos, ¿no? Recuerdo un inmigrante que le preguntaba por el tema de la lengua y me decía, mire doctor, es que en el trabajo clandestino se habla muy poco. Dice, yo no puedo aprender la lengua, es que hablamos muy poco en el trabajo clandestino. Lo decía así, ¿no? Es un tipo de vida en la que no tienes tiempo para muchas chácharas. Y entonces lo mismo, simple, complicado, extremo. ¿No? El mismo esquema de planteamiento. Claro, ¿cómo medimos esto? Como idea, pues ya la hemos señalado, pero
con qué criterios decimos, el simple, es el complicado. Ahí vienen los indicadores. Nosotros tenemos editado esto, que esto si a alguien le interesa ya le podemos hacer llegar, en la que vemos pues toda la escala con todos los indicadores, uno por uno, para saber si en la familia pues hay vulnerabilidad simple, complicada o extrema, los estresores son simples, complicados, extremos. En cada uno de los criterios, pues tenemos, en cada uno de los puntos, tenemos los planteamientos para ver qué tipo de riesgo está viviendo la persona. Este es el esquema de la escala. Los indicadores son todos aquellos aspectos de la realidad que podemos especificar de cara a la evaluación de la vulnerabilidad de los estresores. Ahora vamos a poner algún ejemplo para que veáis cómo se aplica. Para me parece. Bien. Vamos a poner el ejemplo de la lengua, que es uno de los más fáciles de explicar, para que entendáis el planteamiento que se hace con la escala. Claro, como todo, hay situaciones muy complicadas que la escala tiene más problemas para medir, ¿no? Y otras situaciones que mide mejor. Eso pues suele pasar siempre con las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo de la lengua. Vamos a ver la vulnerabilidad para la lengua. ¿Qué estamos intentando medir? ¿Cuál es la pregunta? Se están evaluando las limitaciones que tendría el sujeto antes de emigrar y que pudieran dificultarle la elaboración del duelo migratorio. O sea, vamos a hablar solamente de este punto ahora, de la lengua y de las limitaciones que tiene una persona para poder luego aprender otra lengua, la lengua del país de acogida. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad simple? Bueno, pues a nivel físico, por ejemplo, pequeñas dificultades fonéticas. Pues hay gente que no pronuncia bien la R, la S. Esto en España hacemos chistes porque el presidente del gobierno que tenemos no pronuncia la S. Entonces, es muy fácil de explicarlo, ¿no? Porque ha llegado a presidente y no... O sea que se puede llegar lejos, ¿no? Teniendo esas dificultades, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues uno tiene alguna cosilla, pero no te afecta para poder ir adelante la vida. Gente que no pronuncia bien la R. Bueno. Luego también hay pequeñas limitaciones psíquicas. Hay gente que tiene una capacidad de relaciones sociales enorme, hace amigos por todas partes, claro, se aprenderá la lengua antes, ¿no? Gente pues que es un poco más tímida, que le costará un poquito más, pero ya aprenderá. No todo el mundo es perfecto. Hablamos aquí de limitaciones pues relativamente superables, normales. Vulnerabilidad complicada ya significa, por ejemplo, a nivel físico, pues alguien que no oye bien, alguien que no ve bien, por ejemplo, oír, ¿no? Pues el inglés, por ejemplo, es una lengua que para un latino, pues la fonética es complicadísima, ¿no? Solo hace falta no oír bien, ¿no? Ya oyendo bien, pues cuesta bastante habituarse, ¿no? Bueno, pues tendrá que esforzarse más. Lo podrá hacer. Hablamos de complicado, no de extremo, pero le va a costar, ¿eh? Que no ve bien, pues tendrá dificultades para aprender a través de la lectura, etcétera. A nivel psíquico, pues como decíamos antes, alguien que ha tenido una depresión, pues una fobia social, cierto retraso mental, bueno, pues todo esto evidentemente le va a restar, ¿no? Va a tener que sudar más la camiseta para aprender la nueva lengua. O una persona pues que emigre ya mayor, ¿no? Analfabeta, pues todo ese tipo de situaciones dificulta. Una persona que habla 8 lenguas, pues aprende otra mucho más fácil, ¿no? Porque tiene ya el esquema de lo que son las lenguas en la mente. Pero insisto que vulnerabilidad complicada quiere decir dificultades superables. Con esfuerzo se pueden superar. ¿Pero qué ocurre en la vulnerabilidad extrema? Pues que es prácticamente imposible. Imaginaros a alguien que tiene una sordera total. Como no puedes. O que tiene una afasia, ¿no? Que es un trastorno cerebral en relación con el lenguaje, ¿no? Es un accidente cerebral vascular grave. O a nivel psíquico, como decíamos, pues una demencia, un retraso mental muy severo.
Claro, es que esa persona prácticamente es imposible, ¿no? Entonces veis ese continuum simple, complicado, extremo. Este es el planteamiento. Entonces vamos a ver ahora este mismo tema de la lengua desde los estresores. Y luego siempre es el mismo esquema aplicado a los 7 duelos. Vamos a ver este tema de la lengua, esta persona, vamos a llamarle Juan, ¿no? Que resulta que quiere emigrar, y hemos estado viendo en relación a la lengua, pues si era una persona que tenía problemas importantes para aprender la nueva lengua del país de acogida o no. La mayoría de la gente pues no tiene problemas, es una persona pues que hay quien tiene una habilidad extraordinaria para aprender lenguas, mejor para él, a la mayoría nos cuesta un poco, es bastante, ¿no? Pero bueno, lo vamos haciendo, ¿no? Entonces evaluamos en esta persona concreta, pues sobre todo si tiene problemas relevantes para poder aprender la lengua del país de acogida. Pero ahora, claro, ahora ya estamos al otro lado de la frontera. Entonces vamos a ver cómo se lo ponen allá para aprender la lengua. Porque si te lo ponen muy difícil, pues te va a costar, ¿no? Entonces, estresores simples. En el ámbito personal, bueno, pues cuantas más relaciones tengas con los autóctonos, pues realmente será más fácil aprender la lengua. O a nivel social, pues también, ¿no? Cuantas más actividades participes, cuanto más te dejen entrar en la nueva sociedad, antes aprenderás la lengua. ¿Qué es complicado? Pues bueno, cuando se le ponen muchas pegas al inmigrante, como decíamos antes, trabaja muchas horas, no tiene tiempo de ir a cursos, cuando puede ir al curso es que está agotado, se cae en el sofá, no puede empezar a estudiar gramática a las 11 de la noche, levantándose a las 5 de la mañana, ¿no? Pues claro, así te va a costar bastante aprender la lengua. Aún así, y a nivel extremo, pues cuando realmente pues hay esos muros que te hacen vivir escondido, sin relacionarte, todo eso evidentemente pues te puede incluso imposibilitar el aprender la lengua. ¿Se entiende el modelo? Entonces esto es lo mismo en cada uno de los temas, con la familia, con la cultura, con el estatus social, Voy a poner un ejemplo de un caso que es la manera más fácil, ¿no? de ver cómo se aplica esto. Bien, primero hay que comentar todavía un par de cosas más. La escala, claro, no es la bola mágica que mide la realidad, es un instrumento limitado para intentar estudiar una parte de la compleja realidad que vive un inmigrante. Claro, con esas preguntas que hemos hecho, vemos una parte importante de la realidad del inmigrante, pero quedan más cosas. Entonces, hay una sección en la escala, que la tenéis aquí abajo, que se llama Observaciones, en la primera hoja abajo, en la que introducimos alguna otra información que no ha salido en las preguntas que están hechas en la escala, en los indicadores. Por ejemplo, factores protectores. De suyo, la escala mide problemas, ya lo hemos dicho. Y yo considero que no es bueno mezclar factores protectores con factores de riesgo. Lo mismo que no se pueden sumar peras con manzanas. Es que es un lío. Entonces, vamos a ver los problemas y vamos a ver las capacidades, pero mezclarlas nos va a confundir bastante más. Entonces, aquí hemos visto en la escala los problemas, pero también es interesante tener en cuenta si esa persona tiene algún aspecto que también le puede ser útil para salir adelante, incluso teniendo los problemas que tenga. Luego, también hay que tener en cuenta si hay factores culturales muy relevantes. Claro, la cultura está inmersa en todo. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene una cultura muy estricta en muchos funcionamientos sociales, todo eso le va a marcar en todas las áreas, en la familia, en la lengua. También hay que tenerlo en cuenta. O sea, esos 7 duelos que hemos estudiado no son independientes, están ahí en el espacio, están en un contexto en el que influyen otros factores como estos. Factores protectores, factores culturales. No es que estos no estén bien planteados, pero hay que tener en cuenta otros elementos que están interactuando. Factores subjetivos. Hablábamos antes de que la escala era ética, pero eso no quiere decir que lo subjetivo no sea interesante. Pero no lo mezclemos. Veámoslo aparte. Mira, que el señor de la danza pues decía que lo hacían para aplacar a no sé qué deidad de su grupo. Vale, pues lo recogemos. Siempre es interesante esa información.
Y luego, lo que llamamos también factores agravantes. Claro, la escala, y esto se usa en todos los trabajos, en todos los estudios de psicología clínica, de psiquiatría, se estudian las realidades clínicas de los 6 últimos meses. Claro, si alguien tuvo una depresión hace 30 años y ahora está bien, no está deprimido, pero tuvo una depresión. Hay que tener en cuenta ese dato, aunque ahora esté bien. Nosotros vemos la realidad actual, pero si ha habido problemas antes, hay que recogerlos también. Por ejemplo, un inmigrante que está ahora aquí, ya con papeles, trabajando, bueno, tiene esta situación, pero resulta que lleva 10 años en el país de acogida y estuvo 3 durmiendo en la calle indocumentado. Hombre, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora no tiene ese problema, pero haberlo tenido le marca. Y eso, como ocurrió después de la migración, ya son estresores. No es vulnerabilidad porque fue después de la migración. A ver, claro, esta escala, trabajarla en profundidad requiere un cierto training, ¿no? Estamos haciendo una explicación básica, luego si hay gente que quiere desarrollar más todo esto, tendría que hacer un aprendizaje más intenso, ¿no? Pero estamos haciendo el planteamiento como más básico, más introductorio. Entonces, volviendo al esquema, factores protectores. El inmigrante puede tener, a pesar de sus adversidades, aspectos que le apoyan. Hay gente que tiene cualidades muy valiosas para afrontar el estrés, una gran madurez, inteligencia, habilidades sociales. Nosotros hemos visto los problemas, pero veamos también las capacidades que tiene. Decimos, esta persona, fíjate, pues tiene esta enfermedad física que le limita, tiene este contexto tan difícil, pero es una persona que tiene una capacidad de relaciones, vamos a usar esto también, ¿no? Nos va a ayudar, vamos a tenerla en cuenta a la hora de la intervención. También hay que tener en cuenta los apoyos que tiene la persona. Hay gente, por ejemplo, que pertenece a grupos religiosos que le dan un enorme apoyo. Grupos políticos, refugiados, por ejemplo, tienen muchos estresores, pero se encuentran aquí con los del partido político similar a su país que le ayudan de una manera impresionante. Vamos a tener en cuenta, sin negar los problemas, pero vamos a ver también los apoyos que tiene. Es decir, que factores protectores son otra fila, son otra categoría, pero tengámosla en cuenta también. Factores agravantes, decíamos, son las dificultades que ha vivido el inmigrante desde que migra hasta los 6 meses antes de la visita que evalúa la escala. Es decir, el inmigrante que ahora está bien, pero que vivió un tiempo, pues problemas muy graves, hay que recogerlo, porque eso le puede haber marcado y nuestra obligación, como decíamos antes, es como la del señor de la compañía de seguros. Tiene que verlo todo, no voy a hacer que la póliza luego sea un desastre, ¿no? Factores subjetivos. Bueno, es muy importante ver la valoración del sujeto. Incluso esa valoración a veces está ligada a la propia sintomatología. Me parece que hay un caso que veíamos contigo, con Dori, de un señor, no sé si te acuerdas, un señor creo que era argentino, que estaba en España, que dormía en la calle, ¿te acuerdas? Y que le comentamos, bueno, pero usted está durmiendo en la calle, esto es problemático, ¿no? Dice, yo me lo paso estupendamente, estoy encantado. En la calle se duerme fenomenal. ¿Cómo? Una página web, ¿no? Sí, o sea, desde un punto de vista objetivo para cualquier persona que trabaja, pues hombre, es un factor de riesgo terrible. Ahora, a él le parecía estupendamente, bueno, pues lo recogemos. Es una contradicción total, pero nos interesa. Seguramente estaba relacionada con su patología, que era muy maníaco, es igual. Pero diferenciamos lo objetivo, a nosotros dormir en la calle es un factor de riesgo, de lo subjetivo. A él le parece muy bien. Esto se ve también a veces en el tema de la familia. Tú estás pensando, este padre separado de su hijo hace tanto tiempo, se lo estará pasando muy mal. A veces alguno te dice, pues a mí no me importa. ¿Cómo? Bueno, pues lo apuntas, ¿no? ¿Entiendes? Y así medimos las dos cosas, lo objetivo y lo subjetivo, sin mezclarlo. Las dos son importantes. Entonces, si las mezclamos no sabemos ni por dónde vamos. Y como decíamos, los factores culturales, claro, ya tenemos un duelo por la cultura, pero es que la cultura es tan importante que marca toda la vida del sujeto. Por ejemplo,
a la hora de evaluar las relaciones familiares, no es lo mismo provenir de una cultura del este de Europa que del África subsahariana. Un señor tiene 5 mujeres y no sé cuántos hijos, y es que las relaciones familiares no tienen nada que ver. Por lo tanto, cuando hablemos de la familia, si no entendemos eso, no entenderemos nada. Entonces, simplemente, como digo, son aquí unas notas que se ponen abajo para ayudar a ubicar lo que la escala independientemente ya ha medido. Bien, entonces estos son los planteamientos básicos de la escala y vamos a ver, bueno, la recogida de datos, obviamente, ya lo he dicho al principio, es que todas estas preguntas que nos plantea la escala las deberíamos ya conocer, porque si no es que no hemos hecho un buen estudio de esa persona. O sea, no nos hemos enterado de lo que le pasa a un inmigrante si no sabemos cómo le va con la familia, cómo le va con el trabajo. Chico, no le vas a ayudar mucho porque no sabes ni por dónde va. Lo que estamos poniendo aquí en este esquema son cosas fundamentales que siempre deberíamos saber. No le estamos preguntando de qué equipo de fútbol es. Estamos preguntándole cosas muy básicas de su vida. Voy a ver un caso. Voy a pasar a otro que este es un poco más complicado. Vamos a ver este caso, el caso Juan. Yo creo que ejemplifica además una situación muy típica de las migraciones que se viven en esta parte del mundo también. Bueno, y en España es parecido, o sea que tampoco hay tanta diferencia. Juan es un hombre de 28 años que llegó a Barcelona hace 2 años procedente de Ecuador. Era una persona sana, fuerte, positiva, activa en su comunidad, procede de una familia en la que se llevaban bien. Una persona pues, normal, incluso más que la media, ¿no? Bueno, una vida en la que las cosas pues habían funcionado y un día pues decide emigrar para tener más posibilidades de salir adelante. Viene a visitarnos porque está triste, llora, está nervioso, está preocupado, pues ya veréis que tiene problemas, pero tiene papeles y está preocupado por su situación, le cuesta dormir, le duele la cabeza, pero a pesar de eso, pues él tiene proyectos, quiere salir adelante, se siente con fuerza para luchar, a pesar de que, bueno, pues está muy preocupado porque las cosas no le están yendo nada bien. Ha dejado 2 hijos pequeños en Ecuador, 2 hijos de 6 y 4 años, y se lamenta de que no sabe cuándo los volverá a ver, porque aquí está muy mal, no puede salir adelante. Luego veremos que tiene una deuda, porque se endeudó para venir, y no puede volver, porque si vuelve lo matan. Entonces se encuentra entre la espada y la pared. Trabaja en negro en la construcción, un trabajo de riesgo, peligroso, se ha caído 2 veces, trabaja en muy malas condiciones, cambia de domicilio con frecuencia porque tiene muy poco dinero, lo poco que tiene lo envía a su familia, no puede pagar muchas veces ni una pensión, tiene que pagar además la deuda que tiene por el viaje a España y realmente pues está muy preocupado por su futuro. Estuvo detenido 15 días por la policía española por no tener papeles y estuvo a punto de que le expulsaran. Si vuelve sin el dinero, teme que le maten. Bueno, es una historia que yo creo que se parece a Miller, ¿no? La de un indocumentado, pues que se encuentra solo, que no ve salida. Es una historia que clínicamente entraría dentro de lo que llamamos el síndrome de Ulises. No tiene apatía, no tiene pérdida de actividad, no tiene ideas de muerte, pero está preocupado y triste, pues porque realmente las cosas no le pueden ir peor. Si estuviera la mar de contento sería quizás psicológicamente más preocupante, porque es que no vive en este mundo, ¿no? Reacciona respecto a unos problemas tremendos de una manera pues, proporcionada y manejando la situación dentro de los problemas. Por lo tanto, no estaría dentro del área del trastorno mental. Vamos a ver cómo le aplicamos la escala. Consideraríamos que la vulnerabilidad, si queréis mirar el esquema ahora, la vulnerabilidad sería simple en los 7 duelos. ¿Por qué? Porque Juan es una persona, como son la mayoría de la gente, que la evolución ha seleccionado a los seres humanos con capacidades para luchar, para ir adelante. Entonces Juan es una persona que puede emigrar a cualquier lado,
porque tiene capacidades para ir adelante. Por lo tanto, la vulnerabilidad es simple. Es decir, en las relaciones familiares no tiene problemas para poder tener buenas relaciones, porque tuvo unas buenas experiencias familiares infantiles, no vivió situaciones traumáticas. En la lengua, pues no tiene ninguna discapacidad, tampoco tiene problemas para aprender otra cultura. En relación a la tierra, esto solo se aplica en situaciones de emigrar a climas muy extremos, muy fríos, muy inhóspitos. Aquí no era el caso. El estatus social. Juan, hablamos de vulnerabilidad, de limitaciones para poder salir adelante. Juan es un tipo con capacidad para trabajar en condiciones muy duras, o sea, es un tío fuerte, por lo tanto, vulnerabilidad simple. En el grupo de pertenencia, él no ha tenido problemas para poder afrontar pues, el que le vean como alguien de otro sitio, tiene la capacidad de relación normal, riesgos físicos, no ha sufrido traumatismos en el país de origen. Es decir, Juan es un prototipo del emigrante, una persona capaz, fuerte, que se va pues, a luchar por su familia a otro lugar. Por lo tanto, vulnerabilidad simple en los 7 duelos. Pero, ¿qué ocurre con los estresores? Aquí las cosas cambian. Juan está en un lugar en el que las cosas le van mal. Se le ponen muchos muros. Entonces, tendríamos, en el duelo por la familia, consideraríamos que tiene estresores extremos. ¿Por qué? Porque está separado de los hijos pequeños. Por lo tanto, el apego es un instinto fundamental, está roto. Juan explicaba, pues todas las noches se acuerda de sus hijos, qué harán, si les podrá ayudar, si los podrá sacar adelante. Está sufriendo mucho porque Juan quisiera traer a su familia, no puede. Las leyes no le dejan, es un indocumentado. Si tuviera papeles le costaría años, sin tener papeles. Por lo tanto, está sufriendo una situación extrema a nivel familiar. A nivel de la lengua, por suerte, en Cataluña se habla también castellano y se entiende con todo el mundo, no tiene ningún problema. Habla la misma lengua, ningún problema para aprender la nueva porque ya la sabe. En la cultura, aquí sí que tiene problemas porque Juan no puede entrar en la cultura española porque vive escondido. No puede ir al cine, no puede ir al fútbol, no puede ir a un bar y sentarse allá a tomarse una cerveza con la gente porque está mirando si le detienen, si... Por lo tanto, no se puede integrar porque hay una barrera que es el ser indocumentado que le impide realmente poder integrarse en la cultura del país de acogida. A nivel de la tierra, Cataluña tiene muy buen clima, la prueba es que tenemos una de turistas tremenda, o sea que no es problema para salir por allá. A nivel del estatus social, pues aquí también tiene una situación extrema. Juan está trabajando en negro, en una situación dificilísima, no puede salir adelante. Si Juan trabajara en una empresa con sus papeles, con sus documentos, con su sueldo, con su seguro, sería simple, pero Juan trabaja escondido, le maltratan, le explotan, le pagan menos, porque por lo tanto es una situación extrema. Fijaros que ya decíamos ayer que todo es susceptible de empeorar, ahí, porque encima todavía podrían pasar más cosas negativas, por desgracia, pero bueno, ya con estas es más que suficiente para considerar que es extremo. En el grupo de pertenencia, bueno, él no ha tenido problemas de racismo, en España por suerte no hay demasiado racismo, entonces, bueno, pues él no ha tenido dificultades con los autóctonos que ha contactado, pues ha tenido una relación correcta, nadie le ha amenazado, nadie le ha... Y en los riesgos físicos, pues tiene también una situación extrema. Como trabaja en unas condiciones tan peligrosas, se ha caído, se ha jugado la vida, realmente está viviendo una situación muy difícil y además siempre asustado de que lo pueden detener, lo pueden expulsar, cualquier abuso le pueden hacer porque no tiene derecho, le pueden explotar, todo esto a nivel físico pues supone una situación muy muy grave y hablamos de estresores extremos. Y entonces, sin embargo, podemos ver que Juan tiene en este caso un factor protector que es el que Juan es una persona que es muy religiosa y ha encontrado un grupo con el que hace actividades religiosas y le acompaña. Y esta gente le escucha, él a través de sus rezos se siente mejor, le han ayudado también en alguna cosa. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Tiene muchos problemas, pero mira, ha encontrado aquí
un apoyo, una gente que le escucha, que le han dado orientaciones, le han animado, ¿Mm? También es una realidad. Y entonces aquí tenéis cómo aplicamos la escala. Usamos un sistema tipo semáforo. Verde, adelante, ningún problema. Vulnerabilidad, verde, adelante, todo bien. Sin embargo, en estresores, en rojo, marcamos lo extremo. En la familia, en el estatus social, en los riesgos físicos, en todo aquello en lo cual no puede salir adelante porque hay un muro, dibujamos extremo. Claro, entonces, fijaros que ya tenemos incluso una visión, digamos, como muy esquemática y visual, valga la redundancia, de la realidad de esa persona, ¿no? Porque nos hacemos una imagen óptica, ¿no? de su problema, lo hemos puesto en un esquema, algo que era un relato, una historia, lo hemos puesto en unos datos. Creemos que esto es interesante. Y además podemos comparar unos casos con otros. Aquí tenemos otro caso, este caso es de una mujer con otros problemas. Esta mujer tenía vulnerabilidad en el área familiar. Usamos este sistema verde, amarillo, rojo, semáforo. Amarillo es problema, cuidado. Rojo, alarma, situación muy, muy grave. Y podemos ver dónde hay problema, qué intensidad tiene, dónde no hay problema. Todo esto nos permite plantearnos cómo intervenir. Si hay problema, por ejemplo, porque la persona tiene dificultades para aprender la nueva lengua, vamos a buscarle unos servicios educativos que le apoyen para que realmente esta persona no se pase 40 años para aprender a decir una frase en la nueva lengua, porque necesita un refuerzo. Que no los tiene, déjala en paz, ya aprenderá la lengua, por aquí y por allá ya se espabilará. No hace falta meterse, ni gastar recursos, ni meterse en la vida de la gente. Este es un poco el esquema de la escala. Bien, preguntas, dudas. Luego iremos a la última parte, que es estas indicaciones. Es la aplicación de esto a nivel de los servicios sociales, sanitarios, cómo aplicar estos datos que tenemos en la escala para desarrollar una política con la persona que hemos estudiado. Bueno, no sé si se ha entendido la idea general, ha habido puntos concretos que han quedado poco claros. Bien, abrimos el debate porque es un tema que, insisto, que claro, esto requeriría un training, requeriría pues hacer aquí una jornada, ¿no? Y casos, y venga, repaso y tal, ¿no? Es una explicación. Si alguien está interesado en aplicarlo, pues que nos escriba y ya le pasaremos más información, o hacemos cursos también, ya miraríamos de organizarnos, nos hace un curso online, o ya haríamos lo que sea. Sí. Bueno, pues antes de abrir la... Sí, es que ya hay preguntas de ayer y ahorita me recordaron que están formadas. Bueno, antes de abrir la palabra, les digo que vamos a escanear los materiales para las personas que están en línea y en las sedes. Y bueno, aquí hay algunos para nuestras sedes acá en la Ciudad de México. Podemos repartírselos y hacérselos llegar claro. físicamente. Sí. Más o menos son como 60 personas acá y bueno, ahora sí que pues en otros lados pues se las mandamos. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que comenzamos por acá y después Celia. ¿Vale? Adelante. La pregunta era, ya que estábamos hablando sobre nuestra forma de identificar el número de víctimas, ¿no? En las personas migrantes. Sí. Por ejemplo, nosotros migrantes, justo las personas que se quedan, yo hice un estudio desde la sociología, y era justo trabajar con hijos de migrantes, mexicanos, documentados que están en Estados Unidos, y cómo los hijos pues narran su vivencia personal. No fue un estudio longitudinal, porque más bien fueron a partir de unas narraciones de un concurso que se hizo de historias de migrantes. Pero perdona, es que no te... Son de... que se habían quedado aquí. Sí. O sea, son chicos que habían marchado sus padres. Exacto. Tenían un padre. Vale. O mamá, o sí. ambos, ¿no? O sea, fuera. Vale. Niños que se quedan. Sí. Los niños que se quedan, pero sobre todo me quedé con la imagen de los niños de este pueblo en Ecuador. Aquel que hablábamos ayer, sí. Y entonces, eran trabajos sobre representaciones sociales, pero lo que se me hacía interesante es que las narraciones se partían, la mayoría eran hijos de migrantes indocumentados, que se fueron cuando eran niños sus papás y crecieron, llegaron digamos que a la adolescencia y a la
pues, adultez temprana, con sus padres, viviendo con sus padres a la distancia. Entonces yo quería preguntarles si ustedes han hecho algún estudio con hijos de migrantes, como este proceso longitudinal, porque al final muchos de los factores de riesgo para la salud mental que se mencionan para migrantes los veía yo en las narraciones de estos chicos, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, algo muy significativo era la idea de... Pero ya nos puedes explicar tú más de eso que nosotros. Pero había yo quería preguntar, yo lo vi desde la sociología, pero por ejemplo la idea del sacrificio era muy reiterativa en todas las narraciones. Sacrificio. Para que él pueda retornar, para que los papás puedan regresar, las decisiones que tomaban en etapas importantes de su vida, ¿no? Por ejemplo, decidir estudiar o no la preparatoria, la universidad, ¿no? Como muchas tomas de decisiones, estas decisiones tomaban a partir de que el papá o no estuviera regresar. Entonces era como que ellos vivían, o sea, sin haber ellos emigrado, tenían esta vivencia de la migración, ellos sabían dónde estaban sus padres, era un poco el estar sin estar, y creo que sí hay como muchos factores de riesgo para la salud mental también de quienes se quedan, ¿no? Creo que también, sobre todo en los hijos, digo, en las esposas, los esposos, creo que se ven, pero en los hijos, creo que es un tema que está un poco mucho descuidado, ¿no? A ver, es un tema fundamental y claro, nosotros además en España eso no lo podemos estudiar mucho porque allá recibimos gente, ¿no? Esto más bien, yo creo que tu trabajo es interesantísimo, me valdría la pena que lo escribieras, lo redactaras, porque hacen falta estas investigaciones. Nosotros vemos esta realidad de este sufrimiento porque lo vemos a través de los padres, de lo que nos relatan, de lo que les dicen sus hijos, o vemos el sufrimiento cuando por reagrupación familiar ya llegan estos hijos y nos explican lo que han pasado. Pero la investigación en los países de origen de lo que estos chicos viven es todo un reto para tesis doctorales, es un tema impresionante, importantísimo. Y en esto yo creo que tú puedes decir más que yo. El síndrome de Ulises entonces se puede equiparar también en quienes se quedan, o tendríamos que hablar como de otra persona. Claro, a ver, el problema es un poco que también si el síndrome de Ulises lo cogemos en un sentido muy restrictivo, el sentido más fuerte del término, es más el inmigrante que está viviendo pues estas situaciones que vemos en este caso Juan, ¿no? que está pues perseguido por no tener papeles, que está trabajando en situaciones de riesgo, pero sin embargo desde el punto de vista familiar tanto sufre Juan como el hijo de Juan que se ha quedado en Ecuador. Los dos están viviendo una situación extrema. Juan acordándose de su hijo y el hijito de Juan acordándose de su padre. En este sentido sí que también están viviendo en parte el síndrome de Ulises por la ruptura del apego que están viviendo. En ese sentido, yo creo que sí que se puede decir que en un sentido amplio también tienen el síndrome de Ulises. Incluso también en un sentido, desarrollando un poco más eso, pues un niño que está sin sus padres está más indefenso. También tiene riesgos físicos. Los casos que nosotros vemos de chicos que llegan por reagrupación familiar a los que les han pegado, abusado. ¿Por qué? Porque no estaba el padre y la madre. Cuando el niño está con sus padres hay muchísimo más control. Si el niño está allá en casa de un tío, de un abuelo, pues pasan cosas muchas veces terribles. Por lo tanto, estamos viviendo unos problemas muy parecidos a los del síndrome de Ulises, pero en los niños, ¿no? Ruptura del apego, indefensión, violencia. Por lo tanto, la otra persona seguramente quiere... Una de las diferencias que habría entre adultos y niños es que los nenes están creando vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un problema a la hora de que ocurran luego enfermedades mentales. O sea que precisamente esa es la diferencia que marca. Porque aquí la vulnerabilidad está multiplicándose con una cantidad de cosas. Desde el apego hasta todos los riesgos físicos, como decía él, y todo esto duplica y triplica la vulnerabilidad. Y al final el nene, en tiempo podrá desarrollar una enfermedad mental con más facilidad que otro que no tiene esa vulnerabilidad. Es la diferencia. Porque Juan, por ejemplo, no ha tenido ninguna vulnerabilidad previa. Y aquí sí se está creando vulnerabilidad. A ver, es un tema muy importante. Yo os animo a investigar todo esto. O sea, aquí veo muchos compañeros pues que seguro que estáis acabando estudios, desarrollando tesis, campos importantísimos que necesitamos datos, investigaciones, por lo tanto, enhorabuena por el trabajo.
Sí, no, además yo diría, por ejemplo, nosotros encontramos, por ejemplo, factores que dificultan más, por ejemplo, chiquitos que están teniendo una idea exagerada de cómo su madre o su padre es, cuando la realidad es diferente. Y esto les ha roto todo el plan vital que tenían. Toda su infancia ha estado con esa idea, ese mito de su padre o su madre viviendo allá, y luego encuentran pues, que la mamá se ha casado con otro señor, o por ejemplo, incluso estas diferencias entre hermanos, que a lo mejor tienen 3 hermanos, pero solo uno va con ella y el resto se quedan. Y esto crea unas rencillas, unos rencores entre hermanos y una dificultad de adaptación luego muy complicada. Hay unos rencores que se han creado años y años de las diferencias que se han marcado entre hermanos y el por qué. Porque es chico, porque es mayor, porque es más listo y de diferentes padres incluso. Bueno, nada más como para que nos vayamos ordenando, porque todavía hay una larga lista de personas que se anotaron. Está Celia, están las personas en línea, Laura, la chica aquí de la Secretaría del Trabajo. Tengo 2 preguntas de Puebla y de Ixtepec. Les recuerdo, perdón, es mi papel. Les recuerdo, por favor, que quedamos en que serían intervenciones cortas, muy puntuales, para dar oportunidad a que más personas participen de máximo 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Adelante, Celia. Gracias por la oportunidad. Mi principal preocupación, como servidora pública, atiendo 3 días a la semana directamente a los deportados, personas deportadas. Retornadas. Al principio me hacían llorar. He ido asimilando esa parte, dejando un poquito de conocerlos desde que salen, viendo en qué estado vienen. Les doy la mano, les digo bienvenido a tu país. Aquí te aceptamos, estamos felices de verte. Ellos de pronto reaccionan así como sorprendidos, porque no se esperan que alguien les diga o que les dé la mano. En muchos casos se ríen y agradecen el gesto. Otros vienen enojados y lanzan maldiciones contra el gobierno. En ese punto yo solo les digo, tiene razón, ya está aquí. Cálmese, tranquilícese. Y en otros puntos, a veces ellos los noto con ganas de llorar. Y antes de que otras personas, porque habemos muchas personas ahí esperándolos, antes que se acerquen, les digo, por favor, ¿quiere llorar? Y eso hace que en ese momento llore. Y se van otras personas, se van al rincón, ahí mismo, fuera del aeropuerto, en la puerta, y se van al rincón. Eso, ¿cómo puedo manejar esa parte? Me gusta lo que hago, me encanta, y gracias. Bueno, yo creo que todas estas experiencias, insisto, que es importante recogerlas, documentarlas, estudiarlas, para transmitirlas, para compartirlas. Creo que tanto en el tema de los niños que se quedan como de los retornados, es urgente hacer estas investigaciones. No es tan difícil, es recoger bien los datos, con esta escala, con otras, intentar estructurarlos, pero es que yo creo que conocer la realidad nos permite ayudar mejor. Porque nosotros nos hacemos ideas de las cosas de forma muy intuitiva, pero eso está lleno de prejuicios. Cuando tenemos datos, muchos prejuicios caen, porque cosas que nos parecen que son de una manera son de otra. Por eso necesitamos todas estas investigaciones para ayudar de verdad mejor a la gente. Entonces, una de las ideas que a mí me ha llevado a trabajar todo esto es un poco porque me daba cuenta de que si ayudaba así, bueno, de cualquier manera, como me salía, me podía equivocar mucho. Tenía que entender mejor cuál era la realidad para poder ayudar mejor. Yo creo que ese es un poco el tema que estamos planteando todos. De todos modos, tu intervención es justamente fomentar la resiliencia. Es ese punto de esa gotita de aceite que hace que el engranaje funcione mejor. Es ese poquito. Es una intervención puntual
que puede ser pues importantísima. Es increíble la calidad de historias Claro. relacionadas con los hijos que dejan nacidos allá y los que nacieron allá. La verdad está tremendo. Sí, 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 sí. Ok, Laura. Yo tenía así como mi de preguntas. ¿Se puedes acercar? Es que... Sí, quizá. Ok. Bueno, otra vez muchas gracias por la, no solo la charla, sino como toda esta sistematización y hacer como algo más riguroso de luego lo que se dice que no es riguroso, ¿no? Pero sí se puede. Entonces, tenía duda, bueno, si se mide el efecto también del acompañamiento que ya se da después, ¿o no? Si el tema de capacidades no se mide tal cual o se mide a través de esto, ¿no? De las vulnerabilidades, si son simples, o sea, ahí sí significaría que hay una capacidad, o de los factores que están en la cajita de observaciones, o si hay como algún apartado para medir capacidades tal cual y hacer como un cruce. La otra es si, por ejemplo, quien está haciendo las entrevistas, bueno, sí, obviamente ya tiene a lo mejor la batería sociodemográfica, pero entonces, ¿qué tanta preparación se requiere para poder hacer este tipo de entrevistas? Porque si no, supongo que se hace algo muy clínico. No creo que se haga como, ¿tienes discapacidad? Pues no vas marcando. Supongo que ya es alguien que tiene procesados los indicadores, que a partir, no sé si tienen un guión de entrevista o qué, para que vayan saliendo y ya más bien el que entrevista procesa, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Que también está interesante esto, como, no sé si lo va a ver al ratito, como el menú entonces de las opciones de acompañamiento. Sí, ahora comentaremos un poquito luego esta última parte, en función de los problemas, qué criterios podemos tener para ayudar. Sí, buenísimo, sí, para saber un poquito de eso. También digo, si da chance de comentar o no, sobre cómo le hacen para resguardar la información por seguridad, ¿no? O sea, porque supongo que tienen acá, pues, esa información sensible. Claro. ¿Cómo logran que la gente pues se anime a ir, ¿no? a estos procesos? Porque supongo que no siempre es sencillo. Interesante ver cómo pues esto nos podría permitir hacer una medición regional o global, ¿no? Tanto de impactos como de opciones de atención y sobre todo para ver si se puede procesar hacia como sugerencias más claves de incidencia incluso, ¿no? De política pública y demás. Y bueno, ver a lo mejor si viene en la siguiente parte, cómo dentro del menú de opciones de acompañamiento, pues se puede o no fortalecer pues el proceso migratorio, porque finalmente está dejando personas con otro estado de salud mental, ¿no? Y también con otra conciencia de procesos y de entender qué cosas eran internas, qué cosas eran externas, eso ya creo que es fundamental. Y qué tanto se usa pues esta idea, ¿no? De la transformación social como una parte de las herramientas que se dan para procesar el duelo. Claro, claro. Bueno, son varias preguntas. No sé si las pueda, si no, no. No, ha sido breve, pero con varias preguntas. ¿Qué pasó? Todas muy interesantes. Todas muy interesantes. A ver, yo creo que el tema de apoyo, capacidades, todo eso va en factores protectores. Lo que pasa es que, claro, aquí sería interesante quizás desarrollar toda otra escala de factores protectores. Aquí no se hace porque la escala está ligada más a factores de riesgo, pero alguna vez nos hemos planteado también hacer otra escala de factores protectores. Pero yo creo que es más importante la de factores de riesgo. Creo que... Ahora, esos factores protectores son interesantes sobre todo para potenciarlos más todavía. Es decir, hombre, usted tiene contacto con este grupo político porque usted tiene esta ideología, pues vamos a ayudarle a que contacte también con otro grupo para que, o sea, podemos reforzar esos aspectos, ¿no? Y eso ya lo veremos luego ahora en la intervención, que eso es muy importante. Después, en las otras preguntas, pues, bueno, más que preguntas eran también como comentarios, ¿no? Por supuesto que tiene que haber esta confidencialidad en toda la información. Nosotros atendemos en un centro, pues que ya tenemos todos los criterios, ¿no? de trabajo, pues con esta perspectiva de confidencialidad, ¿no? Y tal como decías, que al final lo que intentamos también pues es ayudar a la persona y también transformar la sociedad, no solamente ayudar individualmente, sino que la persona sea consciente también de la realidad en la que se encuentra y de que esa realidad pues tiene que ser cambiada. Precisamente esa es una de las ideas del síndrome de Ulises, ¿no? Que hace ver que hay una realidad injusta, por lo tanto, que se ha de cambiar. Claro, si lo ponemos en patología, parece como que todo queda ya en el sujeto, ¿no?
Si hablamos de que hay unos estresores, un mobbing, pues evidentemente tenemos que ir a luchar contra esa injusticia de ese mobbing, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo también en esta importancia de tener en cuenta la transformación social. Sobre la recogida de datos. Sí. Pero bueno, tú vas con la escala, o sea, tú vas viendo los duelos y poco a poco vas preguntando sobre el tema. O sea, tú misma vas a ir recogiendo esos datos, porque el sujeto mismo te los explicará. ¿Qué tal le va con esto? Y te lo va diciendo. Y si te parece que es poco, pues haces preguntas complementarias. Pero yo, por ejemplo, he hecho el entrenamiento de la escala cuando empecé el posgrado con él y se lo hice a un profesor que tenía de idiomas, que era alemán, y cuando lo pasas es cuando te das cuenta de que puede ser muy fácil, que te salen unas cosas sorprendentes que no te las puedes ni imaginar. Es simplemente ir haciendo. No es complicado, no tienes por qué ser un psiquiatra o una persona... Sí, perdón. Ese punto es verdad que me lo he saltado. Ya lo he dicho al principio, que para hacer esta escala no hace falta ser psicoanalista y catedrático de no sé qué. Es decir, estamos recogiendo unas realidades de esa persona. Usted, cuando era niño, se le murió su padre, es un factor de riesgo. Usted ahora tiene papeles, o sea, todas esas preguntas, claro, no digo que las pueda hacer una persona sin ningún tipo de formación, pero desde todo el área del trabajo social, del trabajo educativo, se tiene capacidad, porque no estamos midiendo síntomas, que eso sí que requiere un entrenamiento profesional. Medimos factores de riesgo psicosociales. Cualquier persona que trabaje en el ámbito asistencial está haciendo eso continuamente. Okay, ¿quién iba a preguntar de este lado? Bueno, yo con relación, estoy observando con mucho detenimiento la escala. Parece muy interesante. ¿Sí puedes hablar un poquito más fuerte para que se escuche en la sede? Con relación a la escala y retomando lo que dijo mi compañera en el aeropuerto, yo me pregunto en qué momento nosotros podríamos aplicar precisamente esa escala, dado que llegan a veces por cientos, no son poquitos. Entonces, retomando sus palabras también de que no es necesario que sea un profesional, cualquier persona lo puede aplicar. Cualquier persona del ámbito que tiene una formación básica. Por supuesto, que tenga injerencia en el tema. Sí. Sin embargo, pues para esto requeriríamos un poco más de tiempo. Eso es cierto. Sí. Y tendríamos que tener la oportunidad de una filtración, incluso con un poco de ojo clínico, un poco más profesional, para poder canalizar a las personas quiénes son las candidatas a llevar, a poder, pues, valorar mediante esta escala, desde luego, ¿no? Claro. Pero de acuerdo. No tenemos la oportunidad siempre. Yo ya trabajé con migrantes y a veces tenía 15 minutos por persona para explorar así de si son del Distrito Federal. Me refiero a las que van llegando y que son de aquí, de este país. Claro. Porque también se ven huéspedes, gente que está de paso por la ciudad, etc. Pero hablando de los que llegan, los repatriados, no necesariamente siempre tenemos la oportunidad de hacerles una exploración de riesgo que me parece importantísima. Yo haría una investigación con esto y sacaría un montón de datos y al respecto pues dejo esto en el aire, ¿no? Para que entre todos veamos cuáles podrían ser las alternativas para una persona que va al aeropuerto a recibirlos y cuáles son las reales alternativas que podemos darles, porque ellos vienen sin un techo, no traen un 5 en la bolsa para comer, no saben, no tienen, es una incertidumbre absoluta a la que ellos se enfrentan al pisar el suelo de México. No saben qué será de su vida. Entonces, bueno, me parece perfecta esta escala y al respecto de ella, yo preguntaría también, no sé, esto es personal, como profesional, ¿fue validada? ¿Con cuánta gente? Ahora lo presentaremos. Están hechos estudios de fiabilidad y de... Sí, ahí está publicado en un artículo, ahora lo pondremos. De acuerdo, digo, no la conocía. Se han hecho me queda claro que está hecho por profesionales muy realmente expertos.
y muy buena, ¿no? Y si se va a correlacionar también con la sintomatología, me parece perfecto. Sí. Pero, como reitero, tendríamos que ver y seleccionar a la gente a la cual se lo vamos a poder aplicar. No es posible. Claro. Y desgraciadamente, nuestro papel como profesionales a la hora de relacionarnos con ellos es apoyarlos, es darles alternativas. Claro, claro. Porque si vemos, o sea, todos los que hemos tratado pues este tipo de población traen muchísimas inquietudes y sobre todo muchos miedos y, como les acabo de decir, no tienen ni la menor idea de qué va a ser su vida. Entonces, toda esa sintomatología, yo personalmente la he visto bajarse cuando les ofrezco alternativas. Te tengo un refugio, te ofrezco un mapa para que te sepas mover en la Ciudad de México. Yo personalmente hice mi propio material, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, a partir de la observación, saqué mapas grandes, a gran escala, del metro, del metrobús, un directorio de las principales instituciones a las que ellos pueden acudir de inmediato, si requieren documentos, con quién tienen que acudir, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, los que se interesaban, les dábamos la alternativa de llamar y hacer una cita CDR. Esto lo hice en CDR. Sí. Entonces, ya hablando, ahora sí, ahí pienso yo que podría caber eso. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues... Más que nada fueron inquietudes. Gracias. Estupendo que queráis utilizarla, porque hay gente que está utilizando esta escala en otros países, con otros estudios, se pueden comparar los datos, y yo creo que lo importante es, como decíamos antes, tener un material para conocer mejor esta realidad y poder ayudar de una manera más objetiva, ¿no? Más científica, ¿no? Yo creo que los retornados en realidad siguen viviendo en la situación de estresores, porque vulnerabilidad decíamos que es antes de salir de casa. Luego se han ido a Estados Unidos, han vivido estresores. Cuando vuelven a México, lo que están viviendo ahora, que no tienen dinero, que tal, son también estresores, porque todo esto ha sido después de la migración, aunque hayan vuelto a su propio país, ¿eh? Todo esto son situaciones de estresores que están viviendo en este momento después de haber emigrado. Tú tienes que pasar la escala express. O sea, claro, ¿y qué es lo que necesita? Pues esto, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, necesita una ayuda, digamos, de que se sitúe en la ciudad. Vale. No le vas a intervenir en el tema de la depresión o si está deprimido, ¿no? La idea es esa, ¿no? O sea, tú en plan express, sin conocer demasiado, pero por lo menos utilizas un esquema. Bueno, a lo que señalaban hay una pregunta de Estepe que justo es muy parecido ya a lo que ya mencionaron, porque dice, al final de la aplicación de la escala, ¿cómo se integra toda la información recabada? ¿Hay algún parámetro final a manera de conclusión? Es lo que preguntan en Estepe. Bueno, entonces un poco ya entramos en la siguiente parte, ¿no? Tenemos esta hoja, claro, yo no sé si esto lo ven los que están... Ya habría que escanearla. Sí, creo que tengo la diapositiva. Bueno, aquí tenemos los datos de los estudios de fiabilidad, que están presentados en esta revista. Consistencia, se han hecho estudios de todos los indicadores. Bueno, aquí tengo el esquema, sí. ¿Este esquema lo pueden ver ellos? No, vale. sí, ellos lo tienen. Entonces, contestando a la pregunta de esta compañera, entonces, claro, nosotros, en función de lo que hemos visto al aplicar la escala, vamos a ver qué tipo de intervención hacemos. Y entonces, fijaros que en la última columna, la que está en rojo, están las intervenciones que creemos que se tienen que hacer. Y las que están subrayadas en amarillo son las dos únicas intervenciones que tienen que ver con el área más psiquiátrica. Las otras son psicosociales, educativas. Sin embargo, cuando aparece en la primera línea vulnerabilidad extrema en la familia y estresores extremos en la familia, aquí sí que pensamos que es importante que haya un programa preventivo en salud mental. Esto ya está más en el área psiquiátrica. Y en el punto anteúltimo, en la anteúltima línea, la que pone duelo por los riesgos físicos, también cuando hay vulnerabilidad extrema y estresores extremos,
también tiene que haber un programa preventivo en salud mental. ¿Por qué? Porque el riesgo de que esa persona pueda desarrollar un trastorno mental es mucho más elevado. Pero no hay que tratarle psiquiátricamente, hay que prevenir. Hay que tener un control, se tiene que hacer una entrevista cada cierto tiempo con esa persona, cómo te va, cómo estás reaccionando. No hace falta darle medicación, hablamos de prevenir. Y sin embargo, en los otros aspectos, simplemente es una intervención psicosocial, de buscarle relaciones, de buscarle recursos, es una atención educativa, pues si tiene problemas para aprender la lengua, vamos a reforzársela. Fijaros cómo al aplicar la escala, sobre todo evitamos medicalizar, psiquiatrizar, que todo el mundo acabe tomando pastillas, que todo el mundo acabe con el diagnóstico de... No. Una persona que no tiene una sintomatología de trastorno mental, que entonces sí que evidentemente tiene que ir a un tratamiento de trastorno mental, pero tiene una sintomatología tipo síndrome de Ulises, que son síntomas reactivos ante situaciones de tensión, pues dormir mal, que te duele la cabeza, que estás nervioso, pero no es estar con una enfermedad mental. Entonces, siguiendo estos criterios, podemos ver si tienen que ir a un programa preventivo o a programas psicoeducativos, psicosociales, de apoyo. Y esta es la aplicación de la escala, respondiendo a la pregunta de la compañera. Tenemos un chico hace 15 días, tenía exageradamente mal, que lo único que repetía era que quería escuelas. Nadie le entendía hasta que con calma le preguntamos a qué se refería. Y el chico venía exageradamente mal y resultó que era esquizofrénico. Tenía una psicosis, estaba. Entonces, evidentemente, ahí pues tiene que ir a un programa psiquiátrico, que para eso están, y si hace falta darle medicación, pero en otros muchos casos, pues con una intervención psicosocial, educativa, social o de prevención, para estar un poco detrás apoyándole, pues ya es suficiente para salir adelante. Y de esta manera, además, te ahorras muchísimos recursos, porque al final es carísimo un tratamiento, los servicios de psiquiatría se desbordan y el que necesita no se le atiende. Es un desastre, ¿no? También esquizofrenia quizá no, psicótico, pues una psicosis reactiva. Hay que saber previamente si tenía vulnerabilidad o no. En los chavales jóvenes hasta los 18 años por psiquiátricos nunca se puede decir que tienen un cuadro esquizofrénico hasta que no son más mayores, ni trastornos de personalidad. Hay que tener paciencia con eso porque quizá a lo mejor solamente es depresivo, ¿eh? A veces te confundes. Sí, hay muchos falsos positivos. O sea que hay que tener cuidado y esperar y ver luego qué características de vida ha tenido este chico, la vulnerabilidad previa y lo que ha pasado. Pero vamos, Celia, hay varias preguntas y entonces quedamos que además ustedes que vienen de otras sedes saben que las otras sedes se forman, entonces pues que no es justo usar nuestro privilegio de tener a los profesores aquí, mejor ahorita en el descanso pues los abordan, ¿sale? Bueno, perdón, pero ya me reclamaron acá las redes. De Puebla, Carmina. Quisiera saber qué atención o actividades podemos realizar con los niños que sufren la ausencia de sus padres. Los niños que están aquí o sea, que están lejos de su... ¿Qué tipo de intervención? Bueno, es que esto es muy complejo, depende de qué circunstancias están, con quién están. Normalmente hay un educador principal con el que se vinculan, muchas veces es la abuela. Y entonces lo que hay que hacer es intentar organizar un ajuste con la persona que se encarga de ellos lo mejor posible para que el nene pueda desarrollarse tranquilamente. O sea, no tiene quizá que ser precisamente madre o padre, pero un cuidador principal. Yo creo que lo peor de todo es cuando hay múltiples cuidadores, porque entonces el niño no acaba de tener una imagen de hacia dónde va. Eso altera mucho a los chavales. Una persona se encarga principalmente. Lo peor de todo es, hoy está con la abuela, mañana está con la tía, después está con la prima y luego pues se irá con sus padres. O por ejemplo, voy a ver a mi padre o a mi madre y yo voy a viajar en un año y luego resulta que en un año no, ni en 2, ni en 3. Eso altera mucho más a los chavales. Yo creo que también cuando los padres se divorcian, yo creo que aparte de que haya un problema de lejanía de los papás, ha de haber un cierto orden, porque los chavales requieren orden.
Parece que ellos a lo mejor no lo saben expresar, pero necesitan un plan de vida muy bien, muy clarificado. ¿Es la abuela? Pues la abuela. Con la mamá hablará, pero con la abuela que tenga una relación buena, porque eso luego lo transmitirá también a la relación con la mamá o con quien sea. Eso queda ya para toda la vida. El niño necesita al cuidador en presencia, no lo puede hacer a través de internet. Bueno, y finalmente, antes de irnos al descanso, 2 preguntas breves de Los Ángeles, que si se podría ampliar la información respecto de las características específicas del duelo migratorio, lo vinculado a las vivencias infantiles muy arraigadas, y finalmente, si se retomarán los síntomas del síndrome de Ulises donde nos quedamos ayer. ¿Y se retomarán? En la exposición. Ajá. Sí, de eso yo ahora ya en la última parte pero vamos a ir integrando todo lo que hemos ido viendo para llevarlo hacia el terreno de la aplicación. O sea que sí que vamos a tener en cuenta todo lo que hemos ido planteando. Okay. Y si podrían ampliar la información respecto a las características específicas del duelo migratorio, lo vinculado a vivencias infantiles muy arraigadas. Sí. Bien, la idea es que como la infancia nos marca, como decía la autora Espeso, la propia vulnerabilidad se genera en la infancia, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta la situación que una persona ha vivido cuando era pequeña, ¿no? Porque eso es lo que le ha marcado, ¿no? Entonces, no es lo mismo pues vivir en una cultura, no sé, caribeña, ¿no? Que es muy expresiva, que vivir en una cultura, pues, no sé, de un esquimal que tiene una expresividad pues muy restringida, todo eso se aprende en la infancia, ¿no? Es decir, a un niño que nace en Alaska, lo trasladan al Caribe y saldría caribeño. Y en el Caribe, pues en Alaska saldría, porque la infancia nos marca completamente la cultura que vivimos. Entonces, hay que entender que cuando alguien emigra, se lleva dentro su cultura. Y tendrá que adaptarse. El caribeño que se va a Alaska, pues le costará un poco, ¿no? Si ve a la gente que le cuesta expresarse, pues, ¿no? Y el señor de Alaska que se va al Caribe, pues no sabrá muy bien a qué pasa, ¿no? Bueno, pero tenemos capacidad de adaptarnos, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿no? Porque no pensar, qué extraño es, ¿no? Es que tenía otra cultura, se expresaban de otra forma. Muy bien. Bueno, pues con esta última intervención cerramos esta primera parte. Tenemos 10 minutos. En 10 minutos regresamos acá.